de nuevo, amigos. Hoy os quiero hablar del origen de una fiesta muy especial. Se trata del Día de Todos los Santos, Día de Difuntos o de Muertos, Samhain para los celtas o Halloween en el mundo anglosajón. Dedico el vídeo a José Juan Flores de Monterrey, México, a quien envío un gran abrazo. Espero que te guste el vídeo. Y bien, primero querría explicar qué significa la palabra Halloween. En los últimos años se ha visto como esta tradición que todos consideramos anglosajona, en la que los niños se disfrazan de brujas, monstruos, fantasmas y van pidiendo caramelos por las casas, pues se ha extendido por otros países y los países de habla hispana. Cuando yo era niña en mi país no se celebraba y poco a poco se está introduciendo. Mucha gente esto lo ve con recelo, lo ve como que nos están colonizando. Yo quería explicar de dónde vienen todas estas tradiciones para que se entienda su origen, también de lo que significa la palabra Halloween y también de las tradiciones que había en el resto de países que coinciden con estas fechas. La palabra Halloween, que nos suena así tan raro y como algo que nos viene de fuera y nos está colonizando, sencillamente significa víspera de todos los santos, algo que ya existe en español. La Iglesia estableció el día 1 de noviembre esta festividad y Halloween sencillamente es la palabra inglesa para nombrarla. Viene de All Hallows, todos los santos, Eve, víspera de todos los santos. Esto venía de la palabra escocesa para víspera, que era even, All Hallows Even. Se contrajo en in, All Halloween, y de ahí viene la palabra. Así que sencillamente cuando decimos Halloween estamos diciendo víspera de todos los santos. Vamos a hablar del origen cristiano de esta fiesta, pero también de sus raíces paganas. Para ello nos vamos a ir a tierras celtas, a Escocia e Irlanda, en siglos pasados, cuando todavía no había sido cristianizada. Allí, en estas fechas, se celebraba Samhain o Samhain. Esta fiesta, que en realidad se escribe Samhain, pero se pronuncia de esta manera, se cree que la palabra Samhain hacía referencia al final del verano. Significa que ya ha pasado la mitad del año en la que domina la luz, el calor, y ya se acerca el invierno. Esta fecha estaba a medio camino entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Y en esta fecha lo que se hacía, entre otras muchas cosas, era encenderse hogueras, igual que en muchos países hacemos en la noche de San Juan. Esto se debe a que como el sol se estaba apagando, los días comenzaban a ser más cortos, con las hogueras intentaba la gente propiciar al sol, tratar de echarle una mano, de alargar el verano, la luz. Asimismo, era una especie de año nuevo. Con el fuego se purificaba la gente y se limpiaba. Digamos que se despedía uno de lo viejo, que quedaba quemado, y le dabas la bienvenida a lo nuevo. De hecho, había muchachos que se tumbaban junto a estas hogueras para que el humo de la hoguera, que era sagrado, les diera en el cuerpo, y otros muchachos saltaban por encima de él. Todos quedaban impregnados con este humo. Y con las cenizas de la hoguera, cuando ya había acabado de arder, se tiznaban la cara y se la pintaban de negro. ¿De dónde viene la costumbre de disfrazarse en este día? Pues bien, viene de estas tierras, de Escocia, Irlanda, Gales. En estas fechas lo que allí se hacía era disfrazarse de espíritu de los muertos o de espíritus burlones. Para ello se utilizaban máscaras, disfraces o se tiznaban la cara de negro, como os he dicho, con la ceniza de las hogueras. Esta fecha era muy importante porque se consideraba que el otro mundo y el nuestro, se unían. Las puertas que unen ambos mundos, el más allá, el otro lado, y se abrían. Y podían regresar a visitarnos tanto nuestros difuntos, los familiares que habían pasado a mejor vida, así como los seres del mundo de las hadas, elfos y demás espíritus de la naturaleza, lo que los irlandeses llamaban Sidhe. De estos Sidhe había que protegerse aquella noche, porque aquella era su noche,
y la gente intentaba no alejarse mucho de sus casas, y si no les quedaba más remedio que salir de casa, se ponían la ropa del revés, que era un método que ellos tenían para protegerse de estos seres, o llevaban consigo un poco de sal o hierro, que ya sabemos que son sustancias que tienen prohibidas estos seres, que los dañan. Asimismo, la gente se disfrazaba como una forma de pasar inadvertida a estos espíritus. Me explico. Si te disfrazabas de ellos, no iban a ir a por ti. Asimismo, se pensaba que las personas que habían muerto ese año no pasaban al más allá hasta llegadas a estas fechas, y era el último momento en que los espíritus de las malas personas podían vengarse de sus enemigos que siguieran vivos. De esta manera, la persona que no quería que un enemigo muerto le hiciera daño aquel día, se disfrazaba, se ponía máscaras para que el espíritu del difunto no lo encontrase. En cuanto a los espíritus de nuestros familiares, lo que realizaban era un banquete. Se realizaba una comida y se disponía un plato para cada uno de los difuntos, que estaban invitados aquel día también a visitar la familia. Así que lo principal de este día de Samhain era celebrar el reencuentro con los difuntos y también protegerse de los espíritus malignos que iban a pasar por esa puerta que unía los dos mundos. Bien, ¿de dónde viene la tradición de las calabazas con la vela dentro y la cara grabada? Esto bien tiene relación con la tradición de los disfraces. ¿Por qué? Porque para acompañarse a estos disfraces, para acompañarlos, entonces no se utilizaban calabazas, cogían nabos u otra hortaliza y también le rayaban una cara y dentro le colocaban una pequeña vela con la que se alumbraban durante la noche, durante el camino, porque al disfrazarse de espíritus burlones, la gente comenzó a relacionarlo con hacer bromas. Así que se disfrazaban, llevaban estas pequeñas candelas y que recordaban a los espíritus burlones, los duendes, los trasgos, y se iba de casa en casa. Llamaban a las puertas y pedían ser bien recibidos o algo de comer, y si no eran bien atendidos, amenazaban con gastar una broma, como hacemos aquí en España en el Día de los Santos Inocentes. Así que todo tenía que ver con este aspecto burlón, de reírse un poco de aquello que nos da miedo. Esta tradición de colocar luces dentro de las hortalizas, primero nabos y luego calabazas, se relacionó con la leyenda de Jack el Tacaño. Por eso se les llama Jack-o'-lantern en el mundo anglosajón, que realmente viene de Jack of Lantern, Jack el de la linterna. Esta leyenda ve a contra la anglosajona, pero tiene variantes en multitud de países. Y siempre se trata de un pillo que engaña al demonio y al final sale mal parado él también. Pues bien, la historia de Jack era un hombre de mal vivir, borracho, no trabajaba nada, era un holgazán, y le pasó que cuando se presentó el demonio para llevárselo, decía que ya había llegado su hora, iba a morir y él se llevaba su alma al infierno. Jack le pidió un último deseo, quería comerse una manzana y le pidió al diablo que subiera a un manzano para cogerla. El diablo accedió y cuando estaba en lo alto del árbol, Jack corriendo grabó una cruz en el tronco del árbol, dejándolo atrapado, y le hizo prometerle una tregua de 7 años. El demonio, como estaba atrapado y no podía bajar, acabó aceptando. Al cabo de 7 años estaba Jack en la taberna bebiendo cuando apareció el diablo de nuevo para llevárselo. Y Jack le explicó que sí, que se iba con él, pero que debía pagar su bebida al posadero y él no tenía dinero, que por qué no se convertía en una moneda de plata, así le pagaba al tabernero y luego cuando se fueran, pues la moneda que desapareciera, volviera a tomar su forma original, el diablo, y así por lo menos podía irse de la taberna, porque si no lo iba a perseguir el tabernero. El diablo, un poco tonto, pues se dejó engañar otra vez, se convirtió en moneda. Jack la cogió, se la metió en el bolsillo donde tenía junto a la moneda una cruz, y así que dejó de nuevo atrapado al diablo.
Así que le pidió una cosa, le pidió que no volviera nunca más a por él, que no llevara su alma al infierno nunca jamás. Y el diablo tuvo que aceptarlo, tuvo que jurarle que no vendría por su alma nunca jamás. El diablo se fue y no regresó, pero como mortal que era, la muerte a Jack también le llegó. Cuando murió, como no era buena persona, no pudo entrar al cielo. Pero entonces bajó al infierno, llamó a la puerta y el diablo le dijo que no podía aceptarlo allí porque le había jurado que no se iba a llevar su alma. Y Jack se quedó atrapado en medio. Pero Jack le dijo al diablo que no podía ver nada, que estaba todo muy oscuro y andaba perdido por el mundo, que por lo menos le lanzara algo con lo que alumbrarse. El diablo, un tanto molesto porque odiaba ya a este personaje que le había engañado tantas veces, cogió unas ascuas del infierno y se las lanzó. Esta ascua la guardó Jack dentro de uno de estos nabos huecos y por eso la figura del Jack-o'-lantern se relaciona con Jack, porque Jack se quedó atrapado sin poder ir ni al cielo ni al infierno, vagando por la tierra con su luz en la mano para guiarse, y se dice que se le veía esta noche. Es la representación de las almas errantes, ánimas benditas, que hay en tantas culturas. Lo de ir de casa en casa pidiendo comida era una tradición cristiana que tenía que ver también con los difuntos. Las personas iban de casa en casa pidiendo algo de comer y a cambio ellos ofrecían oraciones a los difuntos de aquella casa. Esto en inglés se le llamaba souling, pero también estaba extendido en otros países europeos. De hecho, en Portugal pervive con el nombre de Pão por Deus, pan por Dios. Los pobres iban de casa en casa pidiendo esta comida, así como los niños. En los países anglosajones y en otros países se realizaban pequeños pastelitos llamados en inglés soul cakes y en español pastelitos de ánimas, y eso era lo que te daban en cada casa a cambio de que tú rezaras por los difuntos de aquella familia. Asimismo, las personas que iban de casa en casa iban cantando canciones y recitando poemas a los difuntos. Esto me recuerda a la tradición que había aquí en España de pedir el aguinaldo, aunque aquí se realizaba en Navidad. La gente iba cantando villancicos, canciones de Navidad de puerta en puerta, y la gente le daba pues comidas típicas de Navidad, mantecados, etc. Así que, como vemos, son tradiciones que se repiten en todos los países de una forma u otra. En cuanto al cristianismo, el Día de Todos los Santos fue una festividad que se introdujo en el 609, en el siglo VII. Esta festividad se celebraba el 13 de mayo y se introdujo porque el santoral, el número de santos era ya tan grande que no podía cada santo tener un día propio, a veces coincidían varios el mismo día, así que se decidió dedicarles un día a todos los santos y así rememorarlos a todos a la vez. Al cabo de 2 siglos, en el siglo IX, es cuando se cambia la fecha y se hace coincidir con el Samhain celta. Se cambia el día al 1 de noviembre y también se nombró el día 2 de noviembre Día de Difuntos o de Ánimas, que es cuando se rezaba por las personas difuntas que no habían podido pasar al más allá y se habían quedado en el purgatorio o deambulaban todavía por el mundo. Era una forma de orar por ella y tratar de guiarla, de ayudarla a pasar al otro lado. Cuando llegó el protestantismo, el purgatorio no entraba en las ideas de esta nueva iglesia cristiana, así que no gustaba mucho esta fiesta. Se dio otra explicación y se eliminó esta idea del purgatorio, si bien se siguió celebrando según el sitio. En algunas iglesias, este día de todos los santos se sacaban las reliquias que tuviera, pero si era una iglesia muy pequeña que no tenía reliquias, en algunos lugares se dejaba que los feligreses se vistieran como los santos para rememorarlo.
otra reminiscencia que tenemos de lo de disfrazarse este día. Se disfrazaban de personajes bíblicos o de santos. Hay quienes opinan que la Iglesia hizo coincidir el Día de Todos los Santos con Samhain adrede. Querían aprovechar el culto de los muertos que ya había en culturas precristianas y fusionarlo con el credo cristiano. Sin embargo, para otros es una fiesta totalmente cristiana y lo que les impulsó a cambiar las fechas fueron otros motivos diferentes. En el norte de España, que tenía también tradición celta, podemos ver cómo pervivieron estas creencias aún habiéndose cristianizado el territorio. También en España se realizaban hogueras, se tiznaban la cara de negro y también se llevaba comida al cementerio para comer junto a los difuntos de la familia, cosa que la Iglesia era contraria a ello y trató de perseguirlo. La gente lo hacía a escondidas, pero aún así pervivió. Y también era muy peligroso salir este día porque podías encontrarte con la Santa Compaña o la Huestia, que es como llaman en el norte de España, a la procesión de ánimas benditas, de ánimas que están en el purgatorio o aquí en este mundo, todavía no han pasado al más allá, y que el que tenga la mala suerte de verlas se tiene que unir a la larga procesión de estas almas que llevan luces en sus manos. Algunos estudiosos han querido ver en esta celebración que se repite en estas fechas o fechas similares, siempre conmemorando a los muertos, una reminiscencia del diluvio universal, que es un mito que se reproduce en un montón de culturas a lo largo y ancho del mundo. Se debe a que, según el calendario mosaico, las fechas concordarían bastante en cuanto a cuándo se produjo el diluvio, así que para estos estudiosos sería una fiesta en la que conmemoraríamos el diluvio cuando murió mucha gente por ser condenada por malvados, y sería una forma de rememorar este hecho traumático y rezar por esas almas perdidas para intentar ayudarlas en su camino. ¿Cómo se pasó de Samhain a Halloween tal y como lo conocemos hoy día? Bueno, Halloween ya existía en estos países anglosajones, en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, desde el momento en que fueron cristianizados. Y obviamente fueron ellos, sobre todo los escoceses e irlandeses que emigraron masivamente en el siglo XIX a Estados Unidos, quienes llevaron todas estas tradiciones al nuevo país, a América. Tanto fue así que en el siglo XIX todos estos inmigrantes hicieron que la fiesta se extendiera por todo el territorio, pero no comenzó a ser realmente popular hasta comienzos del siglo XX. En cuanto a lo de las calabazas, se produjo porque, bueno, ya he dicho antes que ellos lo que hacían era dibujarle la cara a estos nabos, estas hortalizas. Sin embargo, en América se cultivaban más las calabazas, que eran de esta época del año, eran mucho más fáciles de escarbar y más grandes, por lo tanto podían meterse una vela en su interior de forma más fácil. Así que eso fue lo que hizo que la gente comenzara a utilizar calabazas, que al principio no se identificaban con Halloween, pero poco a poco se asimilaron a la fiesta. El primer testimonio de que los niños fueran pidiendo chucherías de puerta en puerta data ya de 1911 más o menos, en un periódico local en el que habla de un grupito de niños en un pueblo en el que habían realizado esta tradición, seguramente porque ellos, sus padres o sus abuelos, venían de estos países, venían de Escocia, Irlanda, y se lo habían enseñado. No fue hasta los años 20, ya en el siglo XX, cuando comienza a celebrarse fiestas de disfraces en torno a Halloween. Y poco a poco se fueron asimilando otros personajes, aparte de disfrazarse de fantasmas y de espectros, etc., empezaron a meterse personajes del cine: Frankenstein, vampiros, estrellas de la época, personajes como princesa y otros seres que no tenían que ver con la fiesta, como una especie de carnaval. Pero no fue hasta los años 30 cuando ya se comienza a comercializar
masivamente los disfraces y a promocionar esta fiesta tal cual la conocemos hoy en los países anglosajones. Así que Halloween sencillamente es una revisitación moderna de todas estas tradiciones que os he contado en torno a la víspera del Día de Todos los Santos en estos países de origen celta. Más costumbres en torno a Samhain, Halloween, sería, bueno, lo de las hogueras también se realizaba, se cuenta, para alejar, espantar las brujas, que estaban especialmente activas en esta noche, tratando de aprovechar que los espíritus rondaban la tierra. Asimismo, para algunos sacerdotes, el hecho de disfrazarse de fantasmas, demonios, espectros, etc., podría explicarse como una mofa. Jesús había vencido al demonio y por eso nosotros, los cristianos, se disfrazaban de estos seres como una forma de burlarse de ellos, burlarnos de todo lo que nos daba miedo porque lo habíamos vencido, ya no tenía poder sobre nosotros. Más tradiciones de Halloween eran un montón de juegos en los que se trataba de adivinar el futuro, sobre todo lo relacionado con el matrimonio y la muerte. También había muchos juegos con manzanas. Hay quien ha querido ver en esto una reminiscencia de la diosa Pomona de la mitología romana, que estaba relacionada con la fruta, era la diosa de los árboles frutales. Si bien no he encontrado que hubiera una fiesta en estas fechas dedicada a esa diosa, pero sí es cierto que las manzanas y las nueces están muy presentes en los juegos de Halloween. Por ejemplo, se ponían recipientes con agua y manzanas flotando y había que tratar de sacarlas del recipiente con los dientes, sin usar las manos. También se colgaban estas manzanas de hilo y había que hacer lo mismo, y otros juegos similares. En cuanto a las nueces y lo de adivinar el futuro, pues había jueguecitos como, por ejemplo, cogían papelitos blancos y con leche escribían pequeñas predicciones para el futuro. Quedaba escrito como si fuera tinta invisible. Estos papelitos los envolvían y los metían dentro de la cáscara de nueces vacía. Luego se calentaban en las brasas y la leche que se había usado a modo de tinta invisible se volvía de color marrón y las personas iban cogiendo las nueces al azar y según lo que le tocara a cada uno adivinaba qué le iba a suceder ese año. Otros oráculos que utilizaban, por ejemplo, pelaban una manzana haciendo que toda la cáscara fuera una sola tira muy larga. Luego la tiraban sobre el hombro, hacia atrás, y según cómo cayera, la letra a la que se pareciera más, la tira de manzana, era la inicial de la persona con la que te ibas a casar. También se decía que las solteras, las chicas solteras, debían meterse en una habitación en penumbra y mirar a un espejo, y que en ese espejo, la noche de Halloween, podrían ver el rostro de su futuro marido, pero que si iban a morir pronto verían una calavera reflejada. Esto podemos verlo ya en algunas postales de principios de siglo. En esta época ya se tomaban como cosas divertidas y juegos, sin embargo en la Edad Media muy pocas personas realizaban estas prácticas porque se consideraban cosas que daban miedo y que se relacionaban con la brujería, si bien son sencillamente juegos supersticiosos. Otro, por ejemplo, consistía en escribir unos cuantos símbolos que significaban cosas para aquel año. Por ejemplo, un anillo pues significaba que se iban a casar, un paraguas creo que significaba viaje, un trébol de 4 hojas suerte y otra serie de símbolos. Se ponían en papelitos dentro de un plato en una habitación a oscuras y un recipiente con hielo. La persona entraba sin poder ver nada, metía la mano en el hielo, se le quedaba pegajosa, metía la mano en los papelitos y los que se te quedaban pegados eran las predicciones para ese año. Asimismo, en otras tradiciones antiguas, en la hoguera, cuando relacionaban estas hogueras en Samhain, cada una de las personas ponían alrededor de la hoguera piedras y cada persona correspondía a una piedra. Al día siguiente, la piedra que hubiera desaparecido significaba que esa persona iba a morir a lo largo de aquel año. En Inglaterra, en tiempos pasados, también lo que se hacía para conmemorar a los difuntos
era encender una hoguera al aire libre, la familia se colocaba alrededor de la hoguera en círculo y oraban, rezaban por sus difuntos hasta que las llamas se extinguieran. Era muy importante esto del fuego. También era una forma de guiar a las almas con esa luz del fuego. En cuanto a España, aquí tenemos fiestas relacionadas con estos días como la castañada, Día de las Castañas o Magosto, a pesar de que algunas veces no coinciden con el día. Este Día de las Castañas se centra justamente en eso, en comer castañas, que era un alimento muy importante hasta que no llegó de América la patata y el maíz, que se convirtieron en base de la alimentación europea. Las castañas eran muy importantes. Y en estas fiestas se conmemoraba pues la recogida de las castañas. Las familias iban al campo y en una lata asaban castañas, las que sobraban se lanzaban al suelo y se decía que era para los difuntos. En Cataluña se le llama castañada y coincide con la víspera de Todos los Santos, con el 31 de octubre. Y se comen dulces típicos y también se bebe moscatel, etc. Y se representa con una mujer vestida de castañera, y que es una imagen que en España identificamos mucho con el invierno, la mujer asando castañas. En Galicia se le llama Magosto, en Portugal Magostu, y se realizan en distintas fechas, puede ser desde los últimos días de octubre hasta el 11 de noviembre, pero siempre en torno a estas fechas de Todos los Santos, unos días antes, unos días después. También en Andalucía se celebraba. Y hay muchas tradiciones en cuanto a la noche de difuntos. Por ejemplo, en España tenían que estar toda la noche en ciertos pueblos tocando las campanas de la iglesia por todos aquellos difuntos. Y los hombres necesitaban mucha comida para soportar, turnándose, el estar tocando toda la noche. En estas festividades aquí en España se comían muchos productos típicos de esta época, como la castaña, la carne de membrillo, boniatos al horno, arroz con leche, gachas, etc. En algunos pueblos también se sacaba vino, chorizo y se asaba. Y había gente que decía la expresión de echar los santos, que era irse al campo a pasar el día con la familia. También en algunos pueblos, después de hacer esto de tocar la campana toda la noche por los difuntos, los hombres se iban a la sierra mientras las mujeres se quedaban en el pueblo rezando por los difuntos aquel día. En otros pueblos concretos, como por ejemplo en pueblos de Jaén, de Andalucía, había costumbres muy curiosas, como por ejemplo había un cierto pueblo donde los muchachos y las muchachas salían a la calle con ollas llenas de gachas y con un cucharón, y tenían que ir echando un cucharón de gachas a las cerraduras de las puertas, diciendo que así ya los malos espíritus ya no iban a entrar en las casas a través de las cerraduras. También en Extremadura se le llamaba la chaquetía o chiquitía a la merienda que se hacía durante estos 2 días, el 1 y 2 de noviembre, en el campo. Y también los niños iban pidiendo estas meriendas de puerta en puerta, diciendo cosas como: tía, tía, dame la chaquetía, que si no, no eres mi tía. Así que vemos cómo también en España teníamos reflejo de estas costumbres de ir de puerta en puerta. Y lo que pasa es que se han ido perdiendo y a lo mejor quedan en lugares aislados. Más costumbres del Día de Todos los Santos, que yo misma lo he visto hacer a mi abuela, era encender las mariposas de aceite, un recipiente con aceite y estas pequeñas candelitas, y se encendía una por cada difunto de la familia para recordarlo. Y por supuesto lo que todos habremos visto hacer en el Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos, lo que sucede en países católicos como España es que se va a los cementerios para arreglar la tumba de los difuntos y colocarles flores y velas para recordarlos. Se llenan los cementerios de flores. Y bueno, ahora nos vamos a ir a México, porque allí tienen una fiesta increíble que es el Día de Muertos. Esta fiesta es el 2 de noviembre, pero ellos la fusionan con el Día de Todos los Santos y comienza el 31 de octubre.
se prolonga durante estos 3 días, que realmente en la Iglesia Católica era así, eran los 3 días dedicados a rezar y el día 31 por la noche había que hacer vigilia, ayuno, orar. Y un dato curioso es que las comidas típicas del Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos, suelen ser comidas mayoritariamente vegetarianas porque la Iglesia prohibía comer carne esos días. De ahí que se coma tantas frutas, frutos secos, calabaza, que era algo típico también en España, que por ejemplo en Ceuta también se hacía el día de las mochilas, que se llenaban de fruta y frutos secos y se iban al campo. Siempre esa idea de ir al campo, de hacer un fuego, de asar castañas, contar cuentos, cantar, bailar, hacer música. Así es como se celebraba en España estos días. Y bueno, como iba diciendo, el Día de Muertos en México. Esta fiesta tiene raíces pre-cristianas y prehispánicas. Varias culturas indígenas de México y Mesoamérica tenían muy arraigado el culto a los muertos. En sus festividades a lo largo del año tenían 6 festividades dedicadas a los muertos, a ayudarlos en su camino. Y cuando llegaron los españoles y los evangelizadores, se fusionó el culto cristiano con el de estas fiestas, que originariamente se realizaban en torno al mes de agosto y duraban un mes. Y se fusionaron con el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Lo curioso de estas fiestas es que son muy coloridas, todo rebosa de flores. Yo no he podido vivirlas de primera mano, pero por lo que veo en fotografías y vídeos son muy vistosas, muy alegres. La gente va a rememorar a sus difuntos, empiezan el 31 de octubre, van al cementerio a limpiar las tumbas, a ponerlo todo bien y rezar. Muchas personas pues velan toda la noche por sus difuntos y luego el día 1 de noviembre es cuando se decoran todas las tumbas o también se realizan altares a los difuntos de la familia. Se utiliza mucho la flor del cempasúchil, que es una flor muy bonita de color naranja y que simboliza el sol con sus rayos, su luz, una forma de guiar las almas de los difuntos. Las personas que no podían ir al cementerio pues realizaban también altares en casa y es una costumbre que se ha extendido. En estos altares se colocan multitud de elementos. Para empezar, la foto de los difuntos, también velas, un espejo, multitud de flores, de tributos de comida, bebida, fruta. También se coloca un arco de caña y flores que representa simbólicamente el camino del alma para que la guíe a las almas de los difuntos. También se coloca una vara de tejocote, que es un árbol, para que el difunto la utilice para caminar, para poder volver a ver a los vivos. También se coloca el copal, papel picado, que son unos papeles en los que realizan dibujos recortándolos de esqueletos y estampas muy bonitas. Y así que todo es muy colorido y es toda una atracción. Se ha convertido en una fiesta protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y para los turistas van mucho a visitarla allí. Incluso en los cementerios, cuando decoran las tumbas y todo esto, también llevan mariachis para que canten rancheras a los difuntos. Así que es una forma de tomarse la muerte con una alegría y una aceptación que me resulta muy curioso. También es muy típico el personaje de la Catrina o la muerte garbancera, que se trata de una mujer un esqueleto vestido de señora muy elegante que se realiza tanto en dibujos como en 3 dimensiones, en escultura, muñecos, etc. Fue José Guadalupe Posada, un ilustrador, grabador y caricaturista mexicano, el primero que dibujó a este personaje, la Catrina, en 1913. Aparecía en un periódico y era una sátira, riéndose de aquellas personas a las que se llamaba garbanceras, que tenían origen indígena, pero trataban de fingir ser europeos
y él lo representó así porque eran personas pobres, de ahí que fuera un esqueleto, ¿no? Como queriendo decir, pasáis hambre y sin embargo os vestís de galas, tratáis de ser lo que no sois. Así que este esqueleto, esta figura, tenía en principio ese origen satírico, de crítica social. Y se fue extendiendo y al final se relacionó con el Día de Muertos, que era una fiesta que obviamente ya se celebraba allí. En este Día de Muertos también se cocina multitud de dulces en forma de calavera. En estas galletas se escriben los nombres de los difuntos y a veces también de los vivos para hacerles una broma. También se hornea el pan de muertos, que yo no lo he probado pero tiene una pinta estupenda. Es un pan dulce que tiene azúcar por encima y a veces también tiene forma de calavera. La cultura prehispánica de Mesoamérica, de donde surge el Día de Muertos, no tenía la concepción de la muerte que tiene la religión católica en cuanto a el cielo y el infierno, como los dos sitios a los que van las personas tras morir en función de lo que hayan hecho en su vida, sino que en estas culturas indígenas el sitio al que ibas tras morir dependía no de lo que hubieras hecho en la vida, sino de la forma en que habías muerto. Por ejemplo, estaba el paraíso en el que gobernaba el dios de la lluvia, al que iban los que habían muerto ahogados por ciertas enfermedades, por un rayo, o también niños que habían sido sacrificados a este dios, etc. Luego había otro paraíso, que era el del sol, era el más elevado, y allí iban los guerreros que habían muerto en batalla, que era vista como la mejor muerte de todas, así como las mujeres que habían muerto de parto, porque se consideraba que estas mujeres habían muerto también luchando una batalla, la de dar a luz, y se les daba tanta importancia como a los guerreros, por eso ellas también al morir acompañaban al sol. Y también iban allí los prisioneros de guerra que habían sido sacrificados, condenados, y todas estas personas acompañaban al sol en su viaje cada día, y al cabo de 4 años volvían a la tierra como hermosos pájaros de colores. Los anteriores, los del paraíso del dios de la lluvia, también tenían un reposo y un descanso. Luego había un lugar específico al que iban los niños que habían muerto. Allí iban los niños, había un árbol del que goteaban gotas de leche y ellos la tomaban para alimentarse. Y por último estaba el lugar donde iban las personas que habían muerto de forma natural, que era donde gobernaban el señor de los muertos y la dama de la muerte, y que era su mujer, y allí pues me recuerda un poco al Hades grecorromano, porque era un lugar oscuro, sin ventanas, y al que se llegaba tras 4 años de viaje con un montón de inconvenientes a lo largo de ese viaje. Por eso había que estar haciendo tantos ritos para ayudar a los difuntos de cada familia a llegar a su destino. Y bueno, para acabar este vídeo os quiero contar un cuento español relacionado con el Día de Todos los Santos. Se llama El borracho y la calavera y está recogido en Cuentos al amor de la lumbre, de Antonio Rodríguez Almodóvar, un folclorista genial que ha recogido en España todos los cuentos que de otra manera se habrían perdido de nuestro folclore. Y podéis encontrar estos libros, Cuentos al amor de la lumbre, porque han sido reeditados varias veces. Y bien, este cuento dice lo siguiente. Se trataba de una noche de difuntos y 3 estudiantes habían ido de fiesta toda la noche, se habían emborrachado y por H por B acabaron en el cementerio. Allí llegaron donde estaba el osario, todos los huesos de los difuntos, y uno de ellos se tropezó con una calavera. Los otros 2 compañeros se rieron de él, así que el estudiante que se había tropezado le dio una patada a la calavera y se rió. Dijo: ¡ay, pelón, qué bonito estás! Te invito esta noche a venir a cenar a mi casa. Y siguieron con la guasa, riéndose para acá para allá, hasta que regresaron cada uno a su casa.
Cuando estaba el estudiante ya durmiendo, alguien llamó a la puerta. Golpearon la puerta y el criado, puesto que el estudiante era un joven rico, el criado bajó a ver quién era, se asomó por una rendija y preguntó de quién se trataba. El que llegaba, le dijo: dile a tu señorito que está aquí aquel al que ha invitado a cenar. Así que el criado subió, se lo dijo al muchacho y el muchacho, recordando la calavera, algo asustado, bajó corriendo y le dijo al criado que le abriera la puerta. Entró un hombre que parecía una estatua. Aquella estatua se sentó a la mesa y corriendo el estudiante hizo que le trajeran las mejores comidas de la casa: carne, fruta y todo tipo de manjares. Aquella estatua estuvo allí sentada mirando la comida, pero no probó bocado. Y le dijo: muchas gracias por toda esta comida, aunque yo no puedo comerla, pero me ha congratulado venir a verte. Mañana te invito yo también a mi casa para que vengas a comer. Y con estas se fue. Así que el estudiante se lo contó a sus compañeros lo que le había sucedido y los compañeros se quedaron aterrados. Pero el estudiante, que se las daba de muy valiente, decidió acudir a la cita. Pero como el cura se había enterado de todo aquello, cogió y le dio un relicario, un colgante con una pequeña reliquia, para que se la colgara del cuello. El estudiante, a la noche siguiente, acudió allí al cementerio, al mismo lugar donde le había dado la patada a la calavera. Allí se encontró, tembloroso, con una larga mesa y dos candelabros encendidos. Se sentó muerto de miedo y apareció de nuevo aquella estatua que se había desprendido de la tumba del muerto. La estatua le dijo: ¿es que no tienes hambre? Anda, come. Pero el muchacho delante solo tenía un plato lleno de cenizas. Aterrado, miró a la estatua durante un rato sin decir nada, hasta que la estatua le dijo: te va a salvar la reliquia que llevas colgando del cuello. Pero todo esto es para que aprendas que no hay que reírse de los muertos. Anda, vete a tu casa. Y el estudiante, muy asustado, salió corriendo a su casa. Pero cayó enfermo, se metió en la cama y no duró ni 2 días. Aquí vemos un cuento popular en el que se nos enseña a respetar a los difuntos. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que veáis estas fechas con una visión mucho más amplia que la que nos dan en televisión, y que cuando veáis una calabaza o unos niños disfrazados sepáis de dónde viene y veáis que tanto la fiesta anglosajona como la mexicana, la española y la de todas partes tienen un origen común, que es sencillamente el culto a los muertos, el recordar a las personas a los seres queridos, a los que echamos de menos, recordarlos en esos días. Y también recordar que el mundo está lleno de misterio y que tal vez en ese día se rompe el velo que nos separa del mundo de los seres mágicos. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Que lo paséis muy bien el 31 de octubre y los 2 días siguientes, y celebradlo cada uno como más os guste. Os invito a comentar en el vídeo y a compartir costumbres propias de los sitios donde viváis, qué soléis hacer ese día o qué costumbres antiguas había en vuestros respectivos países o pueblos, ciudades. Sería muy interesante que todos pudiéramos compartir tradiciones y conocer las cosas de cada lugar. Y muchas gracias por todo, dar me gusta si os ha gustado. Estoy muy contenta porque ya el canal tiene 900 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista!